Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con Parlamento, semana de pleno en la que Canarias también sigue pendiente de la formación de gobierno en el Estado. Sobre este asunto hemos hablado con el invitado a nuestra entrevista semanal, el portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Luis Campos. Campos ha asegurado que aunque los nacionalistas no serán determinantes en la formación de gobierno, sí serán decisivos. Esa condición, señala a Campos, permitirá exigir el cumplimiento de los compromisos con Canarias, entre los que ha destacado el Estatuto de Autonomía y el régimen económico y fiscal. Pero sí vamos a ser decisivos y en la medida que podamos queremos contribuir, queremos de manera positiva contribuir a la gobernabilidad. Eso sí, no a cualquier precio. Hemos planteado la Agenda Canaria como un elemento fundamental y eso implica el desarrollo, claro, del Estatuto de Autonomía, el cumplimiento de la ley, que es el REF. El Parlamento de Canarias se ha sumado a la condena por la muerte de Sara, de 26 años, en Tenerife, víctima de la violencia machista. En el patio de la Cámara Regional, los diputados han guardado un minuto de silencio. El presidente de la institución, Gustavo Matos, leyó un manifiesto en el que han mostrado el compromiso de la institución con los derechos de la mujer, la igualdad y la libertad. Las instituciones canarias aprueban con un 5 raspado en transparencia. Es la nota del informe anual del Comisionado para la Transparencia. Por primera vez, los 7 cabildos logran el aprobado. Radio Televisión Canaria es una de las 86 instituciones y entidades públicas de las islas galardonadas con el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital. Luis Alberto Campos Jiménez nació en Gran Canaria en mayo de 1970 y vive en Santa Lucía. Cuando me preguntan de dónde eres, yo siempre digo que de Temisa. Es el barrio donde nacieron mis padres y de ahí hacia arriba pues todos mis abuelos. Creo que uno no es tanto de donde nace, sino de donde se siente. Padre de 2 hijos, tiene una nieta de 3 años. Cristian, 26 años, y Geray, 19 años. Y luego, pues, mi nieta, Catalina, con un poquito más de 3 años, es la que siempre te saca la sonrisa. No digo que tus hijos no la saquen, pero a estas edades es verdad que también de vez en cuando alguna calentura coge. Fue concejal durante 12 años en el Ayuntamiento de Santa Lucía y primer teniente de alcalde del mismo municipio. Los últimos 4 años diputado del Parlamento en el Grupo Parlamentario Nueva Canarias y en este instante como portavoz. Una etapa muy ilusionante. Sustituir en esa tarea a Román es complicado, sabemos pues cómo maneja un poco la actividad parlamentaria y bueno, también es verdad que tuve la oportunidad de aprender mano a mano con él durante 4 años. El presupuesto sigue su trámite después de que 3 grupos hayan presentado enmiendas a la totalidad. Esas enmiendas no han prosperado y usted en su intervención fue bastante crítico con esos 3 grupos enmendantes porque defiende sobre todo que los presupuestos, las cuentas canarias son eminentemente sociales, ¿no? Evidentemente, nosotros defendemos que estamos probablemente, al menos en las últimas que hemos podido tener ocasión de discutir ante las cuentas sociales, más sociales, con un giro social mucho más potente. A partir de ahí, cuando conocemos las enmiendas a la totalidad, algunas de ellas, y así también lo manifestamos, muy poco trabajadas, es un elemento fundamental. La ley de presupuestos, para nosotros, la ley más relevante que se presenta al Parlamento a lo largo del año. Lo que no es razonable es despachar una enmienda a la totalidad en 4 folios, como hicieron algunos, es centrarte exclusivamente en una crítica a la reforma fiscal o hacer, y sí tenemos que reconocer en el caso del Grupo Nacionalista Canaria, una propuesta de enmienda a la totalidad, como yo les planteé, que me recordaba mucho por lo trabajada a la que nosotros presentábamos históricamente, con un único defecto desde mi punto de vista. Nosotros hacíamos alternativa a esas políticas y sin embargo yo, más allá de la crítica y el análisis serio que hicieron, sí que no vi ninguna alternativa, ninguna propuesta a esas críticas que planteaba. Basó la intervención en 5 elementos, uno de ellos era esa política fiscal y ha sido donde se han centrado el resto de grupos, sobre todo porque no creen en esa subida de impuestos, dicen que no va a favorecer a los ciudadanos, sin embargo ustedes defienden que sí, que esa subida del IGID se va a notar luego la mejora de la economía, teniendo en cuenta además el contexto que parece que se avecina, ¿no?
Vamos a ver, yo no solamente defendía, es que ponía en valor, destacaba que uno de los elementos fundamentales de este presupuesto precisamente es la revisión fiscal que se ha hecho, sin ningún tipo de miedo. Es decir, creo que hay que hablarle claro a la ciudadanía. Precisamente la política fiscal es uno de los elementos esenciales para hacer una sociedad más justa. Ser capaz a través de las políticas fiscales de redistribuir la riqueza, de hacer que aquellos que tienen más recursos puedan transferir a través de estas políticas fiscales, a través de los impuestos, a mejorar los servicios públicos esenciales y a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y por otro lado, la gente no dice no a los impuestos. La gente a lo que dice no es a la mala política. La gente dice no a estar en el vagón de cola, como hemos estado, con impuestos bajos, como han planteado algunos, durante años en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, en la vivienda, en definitiva, en las políticas que de verdad importan a la gente. ¿Es realista ese presupuesto teniendo en cuenta que no siempre se puede cumplir con todo el mundo y poder tener unas cuentas que puedan dar cobertura a esos servicios tan necesarios que los ciudadanos demandan? Yo creo que es absolutamente realista, es decir, conociendo el contexto internacional, el estatal e incluso el canario, desde el punto de vista socioeconómico, estamos viviendo un proceso de cierta desaceleración. Por eso hemos impulsado claramente los sectores productivos, la agricultura, la industria, comercio, turismo, la I+D+I, reciben un aporte importante, 28 millones de euros adicionales a lo que ya había este año 2019 y incrementamos para 2020. Pero en el ámbito de las políticas sociales se crecen en más de 130 millones de euros en sanidad o 125 millones de euros en educación o casi 50 millones de euros en políticas sociales o más de 15 millones de euros por primera vez de forma potente para la vivienda. Por tanto, es absolutamente realista sobre las necesidades. Cierto es que a partir de ahora lo que toca es saber gestionarlos y saber ejecutar esos presupuestos. Nueva Canarias recupera el diputado que había perdido en el Congreso con esa alianza que han formado con Coalición Canaria. Los nacionalistas han ido juntos en estas elecciones y pueden tomar partido en ese gobierno que ya tiene un preacuerdo pero que parece que no termina de arrancar, ¿no? Sí, hemos sido clarísimos. Ese fue además el sustento fundamental de la alianza estratégica que hicimos, la alianza electoral con Coalición Canaria, ser capaces de colocar, de situar en Madrid cuantos más diputados nacionalistas mejor, porque se ha demostrado que solo así es como hemos sido en Canarias influyentes cuando se ha respetado a esta tierra. Además, el panorama nos coloca no en la situación absolutamente determinante de hace unos años cuando Pedro Quevedo era el 176, pero sí vamos a ser decisivos y en la medida que podamos queremos de manera positiva contribuir a la gobernabilidad. Eso sí, no a cualquier precio. Hemos planteado la Agenda Canaria como un elemento fundamental y eso implica el desarrollo, claro, del Estatuto de Autonomía, el cumplimiento de la ley, que es el REF, una ley orgánica, y por supuesto los compromisos presupuestarios que venían desde hace años y que en los últimos tiempos no se han podido transferir precisamente por la falta de presupuesto. Esto conlleva una buena noticia además. Ahora que hablábamos de presupuestos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 8.066 millones de euros actualmente, pero ese es el presupuesto suelo. A partir de ahora vamos a seguir creciendo si hay gobierno a nivel de España y por tanto a partir de ahí presupuesto, se pueden implementar 200, 300 millones de euros adicionales que la gran mayoría irán destinados precisamente a las políticas públicas esenciales, sanidad, educación y políticas sociales. Si se consigue, si finalmente se consigue que haya un gobierno en el Estado y prospera ese acuerdo entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos y el resto de grupos parlamentarios, sería el primer gobierno de coalición de la historia, ¿no? Un gobierno tan plural. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a funcionar como el resto de los mortales en el resto del mundo. Es decir, estas cuestiones que a nosotros nos parecen absolutamente extraordinarias llevan sucediendo durante mucho tiempo en muchos países. Pero es que es como ha funcionado, por ejemplo, en Canarias durante mucho tiempo. Es decir, nosotros aquí en Canarias estamos acostumbrados a vivir en gobiernos de coalición, en algunos momentos con Coalición Canaria y Partido Popular, en otros con el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y es verdad que con dificultades, no nos vamos a engañar, siempre es preferible gobernar en mayoría, pero... Que eso es lo que le iba a preguntar, o sea, un gobierno con tantos colores, con tantos partidos representados, va a tener difícil llegar a acuerdos. El primer escollo los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es lo que hace precisamente
precisamente interesante esta nueva etapa que se abre. Creo que demuestra claramente que estamos en una España diferente de la que algunos quieren ver, una España única y además con una visión absolutamente centralista, ¿no? Yo creo que nos va a permitir, además de que dos grandes partidos puedan estar en coalición en tareas ejecutivas de gobierno, va a ser imprescindible negociar ley a ley, presupuesto a presupuesto, medida a medida, y en ese sentido creo que al final se va a entender mejor esa España plurinacional donde Nueva Canarias viene planteando con absoluta firmeza que es necesario tener esa visión, una visión menos descentralizada, que atienda a las realidades de cada territorio, y si hay un territorio que necesita de una especial singularidad a la hora de actuar con él, somos nosotros, por muchas razones, pero evidentemente hay una que nos marca y nos define, y es la situación geográfica donde nos encontramos, más de 2.000 kilómetros de los centros de decisión y además en un territorio fragmentado en 8 islas. Siguen aumentando las cifras, se siguen dando casos en Canarias y seguimos siendo una de las comunidades autónomas, la tercera en concreto, con más casos de violencia machista. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se ataja? Se ataja primero desde la educación. Para mí ese es el elemento fundamental, el nuclear. Desde la más tierna infancia tenemos que ser capaces de concienciar, de trabajar, de educar en términos de igualdad real, y efectiva. Se trabaja desde el ámbito político, legislando y no blanqueando y no permitiendo discursos que cuestionen esa violencia machista que venimos padeciendo durante mucho tiempo. Se traslada desde el ámbito judicial, siendo muy efectivos en ese sentido, en el ámbito de la seguridad, en definitiva de la no tolerancia bajo ningún concepto, de ningún elemento que ponga en cuestionamiento que existe un auténtico problema en el conjunto de la sociedad española, donde más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en muchos casos, y estamos hablando de un auténtico terrorismo, el de la violencia machista, que hay que combatir con todas las fuerzas. Se ha hablado sobre el sistema integral de vigilancia exterior, que no está funcionando, que no está dando resultados. El caso es que seguimos con buen tiempo en Canarias y siguen llegando muchas personas a estas costas, algunas pues no consiguen ni siquiera llegar con vida, ¿no? Nosotros hemos planteado una solicitud de comparecencia para abordar esta situación, la de las personas migrantes que siguen llegando a nuestra tierra, y queremos hacerlo desde una visión integral, pero desde una perspectiva absolutamente humanitaria. Estamos preocupados por el funcionamiento del CIBE, pero es que da igual que el CIBE funcione mal o bien, van a seguir llegando a nuestras costas. El elemento diferencial que nos da el CIBE es ser capaces de detectarlos y acudir a su encuentro en cierta medida y garantizar que nadie se nos muera llegando a nuestras costas, pero van a seguir llegando. Trabajar en el origen. Evidentemente, ese es un elemento fundamental. Si no somos capaces de entender dónde están las causas que hacen que la gente arriesgue su vida para mejorar sus condiciones de vida, esto no va solo de muros de alambre o muros de hormigón, esto va mucho más allá de cooperación, de trabajo en el destino, y a partir de ahí, cuando tienes la realidad, evidentemente, tener procesos de acogida muy potentes, la vergüenza de los CIBES deben de ir desapareciendo, la realidad y el abordaje con esos menores que están llegando a nuestra tierra solos y que se encuentran en una realidad, en una cultura, en un espacio de incertidumbre absolutamente diferente al que ellos conocían. Imagínense lo que eso puede suponer. Es una realidad muchísimo más compleja, de carácter integral, pero o lo hacemos desde una visión humanitaria, o si nos dejamos influir, al igual que en el caso de la violencia machista, por el discurso miserable y xenófobo de algunas organizaciones políticas, de algunas personas, o estamos acabados desde mi punto de vista como sociedad. Bueno, pues señor Campos, si le parece nos vamos a trasladar ahora a otro punto del Parlamento para conocer otro punto de vista también, no solo como diputado, sino también como persona. Bueno, aquí estamos de otra forma un poco más informal a la que lo veíamos, por ejemplo, en el Pleno el otro día, donde lo primero que decía era remarcar que se había puesto guapo acorde a las condiciones, ¿no? Sí, un poco, siempre me gusta aplicar un poco de sentido del humor en momentos trascendentales. Estábamos ante la que creo que es la ley, como decía antes, más importante del año, y para eso me había puesto el traje y la corbata de la boda, ¿no? De la boda, en sí. cierta medida, pues bueno, un poco de distensión y para captar la atención también. Es importante también buscar momentos distendidos en el Pleno, ¿no? Con los compañeros, porque a veces se viven momentos muy tensos
durante las exposiciones, pero al final todos tienen que convivir aquí en el Parlamento, ¿no? Sí, además me gustaría que la gente supiera algo, es decir, cuando yo llegué pensaba que iba a haber mucha más tensión. Es verdad que discutimos de forma acalorada, defendemos las posiciones, combatimos en ocasiones con firmeza las ideas del otro, pero luego la relación personal es magnífica, es decir, uno es el plano de las ideas, pero generalmente no suele haber ataques personales. Al principio nos lo contaba, pero tiene el corazón dividido un poco entre las zonas donde ha vivido, la zona donde se ha criado y la zona donde vive ahora, ¿no? Sí, yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, viví en el barrio de San Francisco, pero me sentí siempre más de Temisa, donde viví momentos muy especiales y mis primeras veces de muchos aspectos, y vivo en Santa Lucía, en concreto ahora en Pozo Izquierdo, desde el año, bueno, desde hace ya más de 24, 25 años. Ahí en zona de viento, decíamos. Donde se fabrica, sí. Aficionado a la Unión Deportiva, además, ¿no? Incondicional desde que yo tengo uso de razón de la Unión Deportiva Las Palmas, y con sus momentos altos y bajos, de mucho sufrimiento, como buen seguidor amarillo, y abonado, es decir, procuro no perderme prácticamente ningún partido si puedo, y además siempre voy acompañado de mi hijo, y bueno, para mí es uno de esos momentos muy personales. Amante también del cine, ¿no? Hablábamos de la última película que ha visto, que es Joker, creo, ¿no? Y que le ha encantado, pero en general le gusta el cine, ¿no? Me apasiona. La última ha sido La Trinchera Infinita, que fue hace muy poquitos días. Es muy relevante para conocer, bueno, pues igual que Mientras dure la guerra, que también estuve hace poco en el cine, para conocer toda esa etapa de guerra civil y luego los años de dictadura. Y luego Joker, digamos así a nivel internacional, que me ha parecido una película excepcional, realmente maravillosa. Es una de mis grandes pasiones. Es verdad que soy un apasionado de la vida. Pues con esa pasión nos vamos a quedar. Luis Alberto Campos, muchísimas gracias por atendernos y por concedernos este pequeño tiempito que sabemos que es oro en el caso de sus señorías, y pues concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias. En el Parlamento se ha condenado la muerte de la joven Sara, de 26 años, en Tenerife, víctima de violencia machista. En el patio de la Cámara Regional, los diputados han guardado un minuto de silencio. El presidente de la institución, Gustavo Matos, ha leído un manifiesto en el que ha mostrado el compromiso de la institución con los derechos de la mujer, la igualdad y la libertad. Matos ha recordado que Canarias es la comunidad autónoma de España con más casos de violencia sobre las mujeres. Desde el Parlamento de Canarias condenamos cualquier forma de violencia contra las mujeres y garantizamos nuestro compromiso firme con una lucha que ha de hacerse a diario, porque todos los días son días de denuncia y reivindicación. Y en plena reivindicación del 25 de noviembre y con un nuevo caso de violencia de género en Canarias, se ha debatido también en el Parlamento la necesidad de mejorar la red de puntos de encuentro familiar. Un recurso fundamental a la hora de garantizar el bienestar de los menores. Unanimidad entre los grupos en torno a los puntos de encuentro familiar. Son un recurso fundamental para garantizar el bienestar de los menores, pero Canarias se encuentra muy lejos de contar con una red suficiente. Debemos ser conscientes de que el ratio de puntos de encuentro parece de entrada insuficiente si nos comparamos con otras partes del territorio nacional. Estudiar la posibilidad de ofertar el servicio de punto de encuentro familiar en los casos provenientes de los servicios sociales y que no solo sea para los casos de derivación judicial. Nos faltan en todas las islas y que además no se entiende bien una medida que es de obligación, o sea, que es sentencia judicial. Recordar el cumplimiento, como decía antes, de la Ley Canaria de Igualdad, que estipula claramente que los puntos de encuentro familiar tienen que estar previstos en las 7 islas. Que se hacen indispensables y sobre todo más en nuestra tierra, donde tenemos el índice de divorcio o de separación de un hombre y una mujer y donde hay tantos casos de violencia de género. Falta Lanzarote y Fuerteventura y los créditos para este año son los mismos que para el año pasado y queremos saber si se piensa abordar Lanzarote y Fuerteventura. Y se hace aún más necesario redefinir su regulación de los puntos de encuentro y la coordinación de parentalidad, adaptándolo para la protección de las hijas y los hijos en los presupuestos de violencia de género. Desde el Gobierno reconocen la necesidad de extender este tipo de recursos, pero insisten en que ante todo hay que trabajar en la prevención y lograr un mayor compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género. Conviviríamos con un poquito de canibalismo, diríamos, en el segundo piso vive alguien que se come un pedacito de otra persona, pero como es solo un dedo,
Sin embargo, convivimos con parejas que sabemos que se maltratan y no lo decimos, ¿no? Ahí está el mecanismo. El objetivo del Gobierno, asegura el consejero, es regular, financiar y extender estos puntos de encuentro familiar, un servicio fundamental para la defensa de los más vulnerables. Comparecencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, para hablar de la llegada de inmigrantes a las costas de Canarias. Según Pérez, hasta la fecha han llegado algo más de 1.500 personas, unas 200 más que en el mismo periodo de 2018. Conocer la política del Gobierno de Canarias en materia migratoria ha sido el objetivo de la comparecencia solicitada por el diputado de Nueva Canarias, Luis Campos. Pero sí quiero conocer la política canaria en materia migratoria, quiero conocer cuál va a ser el nivel del liderazgo del Gobierno de Canarias en esta política en cuanto a las competencias estatales. Que el CIBE funcione con eficacia en islas como Lanzarote o que se aumente el número de agentes que vigilen las fronteras son algunas de las medidas solicitadas por los grupos de la oposición. Se necesitan más medios, más tecnología, más agentes. Ante la presión migratoria y las mafias organizadas no se puede mirar hacia otro lado. Creemos y pedimos, por tanto, al Gobierno más agentes y dotarlos de los medios necesarios para controlar la frontera. Que el Gobierno canario y este Parlamento inste al Gobierno del Estado a la implantación inmediata del Servicio de Vigilancia Exterior de Lanzarote, porque los recursos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de Lanzarote están bajo mínimo. Claro que el CIBE no va a arreglar este problema ni va a paliar las mafias, pero el CIBE consigue una cosa, que es detectar a la patera en travesía. Es importantísimo porque el resultado de muerte siempre se produce cuando tocan costas. Se ponen nerviosos, se ponen de pie y lógicamente chocan los unos con los otros y produce que ese cayuco se vire. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en la necesidad de que se refuercen las políticas preventivas. En la prevención, ayudar a la Unión Europea y a la Administración General del Estado y exigir, reclamar que se refuercen las políticas preventivas que impidan la salida. Pérez además pidió crear lugares de acogida para los migrantes que no pueden ser repatriados. En materia de carreteras, el Partido Popular ha denunciado que las obras de Tenerife son las grandes olvidadas en el presupuesto de 2020, que no apuesta, dicen, por mejorar la movilidad en el norte de la isla. Desde el Gobierno aseguran que la fase del anillo insular, iniciada el lunes entre Santiago del Teide y El Tanque, eliminará de la TF5 unos 20.000 vehículos. Creo que las carreteras en Tenerife han sido las grandes abandonadas. Creo que el colapso que se vive en esta isla es uno de los graves problemas que tiene Tenerife. Y yo hoy esperaba recibir una respuesta mucho más pragmática. El cierre del anillo insular es una realidad que cuando esté en marcha ese tramo, que ya iniciaron las obras, va a suponer una disminución importante en más de 20.000 vehículos en la TF5. Usted ha hablado de presupuesto, pero este Gobierno, cosa que no ha hecho los anteriores, ha puesto fondos propios para que las obras de carreteras del anterior convenio se ejecuten hasta tanto el Gobierno de España sea una realidad. Tras la celebración de la World Travel Market, la consejera Yeisa Castilla ha dicho que, teniendo en cuenta la situación generalizada, es muy optimista que podamos acabar el año con 15 millones de turistas en Canarias. Debemos cerrar el año con los 5 millones aproximadamente de turistas que ya se preveían que se iban a cerrar. Por lo tanto, el daño que haya podido haber hecho la crisis pues se ha mitigado de una manera o de otra, porque esas son las cifras. Esperemos que finalmente se cumplan y en el total esperamos cerrar aproximadamente con 15 millones de turistas. Y sobre turismo, el Parlamento ha acogido una conferencia esta semana también sobre administraciones públicas y nuevas tecnologías a cargo de los decanos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, presidió esta conferencia en la que se habló del alquiler vacacional y de las fórmulas de colaboración entre la Administración y los registradores. También de la base de datos gráficas. El alquiler vacacional, otros son las bases gráficas, de manera que cuando una persona vaya al registro, al día de hoy tenga titularidad jurídica, en el futuro tenga titularidad jurídica, tenga titularidad de urbanismo, de parques naturales, etcétera, etcétera. Es decir, dar una actividad o unos servicios mucho más completos al canario que tiene su casa inscrita en el registro. Canarias impulsará la vigilancia y el control en el sector de la construcción. Lo ha anunciado la consejera de Turismo, Industria y Comercio en comisión parlamentaria. Yeisa Castilla ha dicho que se va a poner en marcha una estrategia de desarrollo industrial para mejorar y modernizar el sector.
Vamos a impulsar la vigilancia y control, como no puede ser de otra manera, de mercado de productos industriales, como áridos, cementos, partes y piezas de vehículos automóviles, equipos de protección industrial individual, entre otros, que tengan repercusión directa sobre la seguridad de los ciudadanos y como protección también de nuestras empresas y fabricantes frente a un mercado altamente liberalizado. Desde el 14 de noviembre, Canarias cuenta con una unidad de trasplante cardíaco. Se encuentra en el Hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín, y permitirá operar a pacientes que hasta ahora tenían que desplazarse a la península. Un asunto por el que preguntaba esta semana en la Cámara Regional el Grupo Socialista. Hoy por fin es una realidad y celebramos esta excelente noticia, que los pacientes canarios que necesitan un nuevo corazón puedan ser intervenidos sin salir de nuestro archipiélago. En los últimos 10 años se han trasladado 122 personas a la península, de los que solo 97 se han podido realizar la intervención, con un periodo medio de tiempo de espera de 6 meses y medio aproximadamente. En esos 6 meses y medio no solo se provoca un desarraigo familiar, sino supone una merma en la economía. La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, ha explicado también en comisión parlamentaria las medidas previstas por su departamento para mejorar el tratamiento geriátrico. La consejera aseguró que la población está cada vez más envejecida en las islas y que son necesarios más recursos para hacer frente a la asistencia a domicilio y a las enfermedades crónicas o a las patologías agudas. Esa población que requiere servicio sociosanitario. Por eso, en el presupuesto del 2020 nos hemos planteado un incremento presupuestario de 20,5 millones de euros para incrementar la plantilla de profesionales en 342 profesionales. La plataforma de organizaciones de pacientes ha presentado los resultados del estudio El dolor en la enfermedad crónica desde la perspectiva de los pacientes. El diagnóstico precoz y una mejora en la calidad asistencial son los objetivos a conseguir por parte de esta plataforma. Su último estudio recoge que el 74% tiene ansiedad o depresión y el 43% problemas para caminar. La media de tener un diagnóstico precoz es de 6 años. El médico especialista y las organizaciones de pacientes son las principales fuentes de información sobre el dolor. En España, cerca de 8 millones de personas sufren dolor de forma crónica. Reciente estudio sobre temas de diagnóstico precoz y bueno, pues estamos hasta 6 años sin tener un diagnóstico y en el caso del dolor, el dolor siempre aparece antes de tener la enfermedad. Quiero decir, lo primero que aparece normalmente puede ser el dolor. Canarias ha pasado de tener 282 escuelas unitarias a 122. Han cerrado 160. Buena parte de la culpa es del despoblamiento de las zonas rurales. La consejera de Educación ha comparecido en el Parlamento y ha dicho que la clave son las políticas transversales y de cooperación. Y sobre todo de políticas transversales y de cooperación para que efectivamente estas escuelas unitarias, que muchas veces son escuelas rurales, escuelas que están en el medio rural, puedan reactivarse y puedan sobrevivir. María José Guerra se comprometió también a impulsar el mapa de la formación profesional cuantitativa y cualitativamente. Guerra destacó la necesidad de formar a los estudiantes en sectores emergentes y adaptar la formación a la demanda empresarial. Impulsar la formación profesional en Canarias por ser clave para la empleabilidad en las islas fue la petición de la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández. La mejor herramienta para favorecer el empleo. Las estadísticas son claras. Encuentran más rápidamente trabajo aquellos egresados de formación profesional de grado superior y de grado medio. La diputada por el Grupo Mixto Ciudadanos, Vidina Espino, apuntaba la necesidad de trabajar en 2 líneas, en formación para la juventud y la recualificación para los ya formados. Tenemos que trabajar en una formación profesional para toda la vida, para diferentes también franjas de edad y no solo para los más jóvenes, porque sin duda nos enfrentamos a un nuevo mundo en el que la formación tiene que ser continua. Desde la agrupación socialista Gomera, Melody Mendoza apuntaba la necesidad de que exista una formación de calidad que permita a los estudiantes formarse sin salir de las islas menores. Que evitaríamos que muchos alumnos, por ejemplo hablo por la isla de La Gomera, tuviesen que salirse a formar fuera de su isla apenas con 15 o 16 años. Esto con los gastos económicos pertinentes que conlleva la familia.
Revisar el mapa de cursos y ciclos, incluir titulaciones o actualizar aquellas que quedaron obsoletas fue la prioridad que señaló Manuel Marrero desde el grupo parlamentario Si se puede. La formación profesional tiene que estar íntimamente unida tanto a las necesidades del sistema productivo como al cambio en el sistema productivo. Tenemos una serie de ciclos obsoletos y hay que plantearse nuevos ciclos y nuevas cualificaciones. Lorena Hernández, diputada del Grupo Popular, hizo hincapié en la necesidad de mantener ciclos en las islas menores pese a que su demanda sea baja por la oportunidad laboral que representa. Yo sí que le voy a pedir pues esa diferenciación, ¿no?, entre las islas capitalinas y las que no lo son. Porque, repito, si conseguimos que 5 alumnos matriculados en La Palma en un ciclo formativo consigan trabajo cuando finalice el ciclo, creo que hemos conseguido el objetivo. Por el Grupo Nacionalista, el diputado Sergio Rodríguez aseguró que las líneas planteadas por el Gobierno coinciden con las ya estipuladas en la pasada legislatura. Al margen del nuevo mapa escolar que usted plantea y la potenciación de los idiomas, con la que estamos totalmente de acuerdo, creo que viene a coincidir con la filosofía que plantea desde el plan, por lo que desde el Grupo Nacionalista nos preguntamos si usted piensa seguir con la misma línea de trabajo. Desde el Grupo Socialista Canario, el diputado Pedro Viera afirmó que los ciclos deben ajustarse a los nuevos modelos económicos, tanto de las islas como europeos. Las innovaciones tecnológicas, la robótica, la digitalización, las nuevas formas de organización empresarial y los nuevos sectores profesionales, unido al hecho, según indica el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de que va a existir una demanda hasta el año 25 de técnicos medios y superiores. La consejera de Empleo, Universidades, Cultura y Deporte, María José Guerra, afirmó que la formación profesional necesita un impulso cualitativo para ser competitiva y dar respuesta al mercado laboral, tanto en el presente como en el futuro. Necesitamos subir el nivel, lo voy a decir así, subir el nivel. Es decir, ya la FP no puede ser considerada como aquello donde va, diríamos, el cajón desastre de los muchachos y muchachas que no logran ir al bachillerato. Por eso el gran éxito son los ciclos superiores. Guerra también apuntó a que el sector audiovisual, las energías renovables, la animación en 3D y la medicina nuclear, junto con todo el ámbito sanitario, son los sectores que actualmente tienen mayores garantías de éxito laboral. El viernes, en la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, se abordaron varias propuestas para plantear en el Comité de las Regiones y la convocatoria de las ayudas europeas. Canarias intensifica su presencia en el Comité de las Regiones, así lo ha asegurado el vicepresidente y consejero de Asuntos Europeos, Román Rodríguez, que ha anunciado que asistirán con nuevas enmiendas a la reunión prevista a principios de diciembre. Reforzar nuestra presencia en el Comité de las Regiones, participamos e intensificamos la participación, insisto, en todas sus decisiones, en los informes y dictámenes que elabora, pero la idea es ahora reforzar con la posibilidad de un informe solo pensando en la RUC y esta idea de que la dirección del Comité de las Regiones invitarles a reunirse en Canarias, que yo creo que será una oportunidad para aproximarles a nuestra realidad. De otra realidad bien distinta habló el viceconsejero de Acción Exterior, que presentó en comisión las líneas de su departamento con especial preocupación en la situación de los emigrantes canarios, sobre todo en Venezuela. Hay gente que se nos está muriendo de hambre si no fuese por la ayuda que presta el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Y esa es la conclusión que hemos sacado de este viaje por distintos estados de Venezuela, que tiene que ser donde nos volquemos, tiene que ser la prioridad. En este sentido, el Gobierno ha anunciado reforzará las distintas líneas de ayudas orientadas a los canarios en el exterior. ¿Y cómo están las instituciones canarias en transparencia? Pues aprueban, pero con un 5 raspado. Es la nota que les pone el informe anual del Comisionado para la Transparencia. Por primera vez, los 7 cabildos logran el aprobado. Esta semana, el Comisionado para la Transparencia hizo entrega de ese informe al presidente de la Cámara Regional. Para elaborar este informe anual que el Comisionado para la Transparencia entrega al presidente del Parlamento de Canarias, se han utilizado 2 millones de datos de 278 instituciones y empresas públicas. El resultado, aprobado con una nota media de 5. Los cabildos y la comunidad autónoma mejoran su nota, no así los ayuntamientos, que registran un ligero descenso. El conjunto de 5,03 a 5,27. Dentro del conjunto, les recuerdo, solamente los ayuntamientos han reducido un poquito su nota media por aquello que les decía, porque han dedicado fundamentalmente sus esfuerzos a cargar los portales de transparencia de sus entidades colaboradoras.
Las administraciones locales que mejoras en la tarea en transparencia son el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el de Los Realejos. Hermigua, La Gomera y La Guancha en Tenerife se sitúan a la cola. Este año a los ayuntamientos más transparentes se les distinguirá con un sello de reconocimiento en sus portales digitales. Que sacan entre 7 y 10 pues un diploma de reconocimiento diciendo, mire, se lo han ganado. Y segundo, a los que sacan más de 5, un sello de que puedan utilizar en su página, en su portal de transparencia. El documento también concluye que por primera vez en 3 años los 7 cabildos aprueban con un 5 raspado. El cabildo más transparente es el del Hierro y el que menos, el de Fuerteventura. Radio Televisión Canaria ha recibido el Premio de Excelencia a la Transparencia Digital. Esta casa es una de las 86 instituciones y entidades públicas de las islas galardonadas con este reconocimiento. Los premios se entregaron este miércoles en el Parlamento en el marco de las primeras jornadas canarias de transparencia digital, impulsadas por el Comisionado de la Transparencia del Gobierno de Canarias. La transparencia ha ido ganando protagonismo en las administraciones públicas. 2 millones de datos aportan información a quien desee consultarla a través de la web del comisionado. Rendir a la ciudadanía ese informe de la transparencia sobre la transparencia que iremos desgranando en estos 2 días y que está en nuestra web desde el lunes, el último capítulo de esa rendición de cuentas a disposición de todos ustedes. Los índices de transparencia han mejorado sensiblemente desde que se puso en marcha este instrumento y prueba de ello son las 86 instituciones premiadas entre las que se encuentra esta casa. Y que la cultura de la transparencia forme parte ya del hacer diario de los funcionarios públicos, de los responsables políticos, de los técnicos, de las empresas que se relacionan con las administraciones públicas, creo que es un mensaje también que debemos trasladar. El modelo de evaluación de la transparencia alcanza al 80% de las instituciones públicas canarias y a las entidades dependientes de ellas. El presidente del Parlamento ha recibido esta semana al embajador de Alemania en España. El embajador, acompañado por el cónsul honorario en Santa Cruz de Tenerife, Ángel Hernández, abordó la situación económica canaria y europea y el estado del sector turístico. Alemania es el segundo país emisor de turistas hacia el archipiélago. El embajador considera que los alemanes seguirán siendo fieles a Canarias a pesar de que el contexto económico en su país no es el mejor en este momento. Para la gente, el destino Canarias es un destino casi cultural y no creo que este va a cambiar. He tenido la posibilidad también de intercambiar impresiones sobre el futuro de la construcción del proyecto europeo en un momento de cierta incertidumbre, ¿no? Así que un honor, un privilegio y le hemos invitado a volver. Nos vamos ya, pero saben que pueden seguir informados en los telenoticias, en nuestra página web de rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una feliz semana. Adiós.